Todo el mundo habla del artista Pedro Manrique Figueroa desde que se estrenó la película Un tigre de papel de Luis Ospina. Y ahora, con la noticia de su participación en el próximo Salón de Regional de Artistas, la cosa se está poniendo rara. Es aquí donde entro yo. Hace unos días me llegó un sobre que contenía una carta y un rectángulo de cartón en el cual estaban pegados unos recortes de revistas viejas. La carta explicaba que el cartón era un collage del renombrado artista Pedro Manrique. La persona que lo enviaba duda que este sea auténtico y me pide que le abra una investigación. Tanto se habla hoy en día de Pedro Manrique que hasta puede que lo estén falsificando. Para comprobar si es un original, tendré que ser minuciosamente detallista, mirar qué relación puede haber entre los verdaderos collages y el que ahora tengo en mis manos. No solo en cuanto al tema que tratan, también con respecto a la composición, y no dejar afuera asuntos pequeños pero importantes, como la forma de recortar el sujeto. Utilizaba tijeras, bisturí, era zurdo, era diestro, qué pegante utilizaba, dónde y cómo trabajaba. Asuntos que tal vez muchos puedan considerar inútiles. Si uno piensa más o menos en una época en que Manrique, según la información que tenemos, hizo muchos collages, que sería entre los 50 y los 70, que es como un momento importante de él en la realización de collage, hay como tres nombres que a uno inmediatamente le surgen dentro del arte colombiano, que es el de Carlos Rojas, el de Álvaro Herrán y el de Biederman, ¿sí? Son de Guillermo Biederman, son como tres nombres que surgen. Y hay una cosa que a mí me parece que es interesante tener en cuenta y es el aporte de Manrique está en el tipo de temática que él trabaja, que es una temática en la cual el problema de carácter social o de carácter político, de comentario, de crítica al contexto en el cual él está inmerso, es constante. Mientras que si yo pienso en los tres artistas que les mencioné, Carlos Rojas, cuando hace esos collages, está haciendo experimentaciones fundamentalmente con el cubismo. Y si yo pienso en el caso de Álvaro Rad o pienso en el caso de Biederman, ahí ya estamos hablando de los orígenes de la abstracción en Colombia. Entonces, son artistas que trabajan fundamentalmente con propuestas no figurativas. Los collages de Herrán son collages incluso que él, muchos de las obras que él realiza en ese periodo, las llama collage, o sea, están trabajadas con elementos lineales, con variedad de materia, incorporación de hilos, en fin, de elementos recortados, pero siempre aludiendo a un peso significativo de la geometría, si la geometría es como una reflexión fundamental. Y si yo pienso en Biederman, el Biederman de los collages ya no es el Biederman que me cuenta cómo era la costa o que me plantea personajes característicos, sino que es el Biederman muy interesado en el juego con el cuento. Cuando uno piensa en Manrique, piensa inmediatamente en contexto, en comentarios críticos, irónicos, a veces jocosos, acerca de la realidad que lo rodea, ¿no? Entonces, si bien él sí experimenta con papeles, si bien él sí experimenta con texturas y con colores, de cualquier manera hay una intencionalidad desde el comienzo diferente a la que se da en el caso de los otros artistas colombianos que les mencioné. Pues yo no sé, la verdad, esos collages es como parecido, digamos, al caso de Juden Márquez. Es como un hombre que está por ahí, como que está como por todos lados, pero como que los collages como que no se conocen, como es algo que no circula. Pues sí, digamos, y justamente por eso es como interesante la cosa. Es como una aparición y Pedro Manrique siempre ha figurado en la historia del arte colombiano como eso, un personaje que aparece y desaparece sin anunciarlo. Realmente es difícil saber la autenticidad de un collage porque pues es de las primeras veces que en el arte colombiano ya un trabajo
un trabajo se elabora con materiales que ya vienen procesados, donde no hay, digamos, una idea de oficio, de pincelada, etcétera, que pueda permitir, digamos, estudios ya técnicos que permitan arrojar resultados. Todo era muy artesanal, muy manual. En ese entonces se utilizaba un pegante americano que no era colbón, era un pegante como sintético, como parecido a la goma. Eso venía así en unos frasquitos pequeños, pero eso se cristalizaba. Todo este proceso de las gomas se mantuvo hasta la década del 70, cuando la investigación ya llevó a la obtención de sustancias conocidas con el nombre de polímeros. Hacia finales del año 70 y principios de la década del 80, entonces ya aparece otro tipo de adhesivos, fundamentalmente polímeros de sustancias especialmente derivadas del petróleo, y es cuando se presenta a nivel comercial un producto que todavía se consume hoy en día, como es el caso del colbón, que se sigue usando tanto a nivel doméstico como a nivel escolar. Uno utilizaba eso, secaba rapidísimo, como si fuera Super Bonder, pero era para madera, para cartón y todo eso. Vale la pena indicar que estas gomas venían en forma de cristales, y los cristales, hablo de la goma arábiga y de la Tragacanto, los cristales eran los que se disolvían en el agua para obtener el pegante. Por eso cuando se han hecho adhesiones entre papel con estas gomas arábiga o Tragacanto, al cabo de muchos años se despega fácilmente y se observa que hay como una especie de cristalización, lógicamente no de este tamaño, sino de tamaños mucho más pequeños, lo cual se comprueba que es este tipo de pegantes. Eran esas cuchillas Steinle que eran las más indicadas para poder cortar material, cartulina, cartón, hasta maderita para las maquetas. Considero que el bisturí me da más precisión. Por ejemplo, el bisturí es desde que tenga una guía, desde que tenga como le decía, una regla que le sirva una guía, eso a mí siempre me dio buen resultado. Eso depende también, da mejor acabado, da más precisión, el corte queda mejor. Lógicamente eso hay que tener en cuenta estrategias, colocar otro cartón debajo, sobre qué mesa, sobre qué elementos se va a cortar. Pero personalmente, cuando yo estudié arquitectura, me da mejor resultado el bisturí. Que al observar el proceso de adhesión del papel donde fue aplicado el pegante, se observan algunas cristalizaciones, lo cual indica que ese pegante tuvo que ser utilizado a base de las gomas, pero también hay otras partes que, debido a que todavía se mantiene un color ligeramente blanco amarillento, hace pensar que también hay algo de sustancia estilo pegastic o colbón, lo cual pues lo lleva a uno a pensar que no es exclusivamente un solo tipo de adhesivo el que se utilizó en el proceso, sino que puede ser una mezcla de las gomas, también con los polímeros estilo colbón y pegastic. Hay algunos elementos que me parece que tienen que ver con Pedro Manrique, como por ejemplo la figura del televisor, que es una figura entre religiosa y es como entre una figura que viene del Evangelio y de Marx, y
la relacionaría con el collage donde están los personajes, la imagen de las ánimas del purgatorio con los personajes que están leyendo en el infierno el librito rojo de Mao, o sea, toda esa relación entre religión y política marxista, que además tiene como toda esa ironía que él maneja entre ser militante y ser irónico con la idea de militancia. Tiene unos elementos arriba como un poco surrealistas que no sabría mucho qué decir. El globito como del cómic sí tiene mucha relación con trabajos de él, pero no sabría si es una falsificación. Podría hacerlo en la medida en que con el auge que hay en este momento de las galerías y con el incremento como tan desmesurado del mercado del arte y los ojos de los curadores extranjeros en Colombia, podría estarse falsificando Pedro Manrique Figueroa. Entonces realmente no me atrevo a dar un concepto. Yo no creo que sea de Pedro Manrique, pero yo creo que es un retrato de Pedro Manrique. Bueno, a mí realmente este collage que me están mostrando del autor me crea muchas dudas, y me crea muchas dudas básicamente por un motivo, que es la utilización del inglés, porque no me preocupa tanto si Manrique sabía o no inglés, es decir, para mí Manrique es un personaje muy particular. He oído muchos comentarios, incluso en la Universidad Nacional, de gente que dice que lo vio después del 80, que participó en esto. La otra parte del collage sí tiene mucho que ver con lo que él habitualmente hace, ¿sí? O sea, la referencia a situaciones cotidianas, una actitud crítica, en este caso frente a los medios, en fin, hay componentes que nos podrían hacer pensar que el collage podría ser de Manrique. No sé, Chirri, ¿qué se le pasa por allá aquí? No sé quién es. Hubo un evento de él en el Moderno y trancaron mi calle de mi casa, pero no sé quién es. Es el precursor del collage en Colombia. No sé nada más. Pues es chévere, yo vi en arte colombiano que era el precursor del collage en Colombia. La verdad, ante esa duda, salen más preguntas que respuestas. No, nunca lo he escuchado. ¿Quién es él? ¿Qué hace? Creo que son una serie de collage. Más o menos por ahí, la época de los 60, 70, sus collages son todos revolucionarios. Pues este era como un artista como totalmente de izquierda. El proyecto Transmisiones del Salón Regional Zona Centro de este año, que es el que yo estoy curando junto con Fernando Escobar y Juan Andrés Gaitán, está basado trabaja alrededor de la radio y de los impresos.